XVI, que es la reforma anglicana, nosotros debemos tener en cuenta al respecto que, por ejemplo, cuando estamos hablando de la reforma luterana, no implicó solamente a Alemania, no implicó solamente lo que hoy se llamaría la República Checa, que era la antigua Bohemia, implica también a los países escandinavos, y eso significa naturalmente Dinamarca en primer lugar, Suecia, Noruega, Islandia, Finlandia, pero realmente no podemos hablar propiamente de un capítulo escandinavo de la Reforma. En el caso de las Islas Británicas sí podemos hablar de un capítulo, que es el capítulo anglicano, con todo un proceso propio, un proceso auténtico, que va a tener también unos perfiles muy propios. Es decir, hay un tronco común que van a compartir las diferentes ramas de la reforma, pero de todas maneras, aquí se trata de una rama muy propia, muy autónoma y con unos perfiles sobresalientes de una o de otra manera. Recordemos, hermanos, ciertos elementos clave, antecesores. Esto es algo muy bueno para recordarlo como contexto. Entonces, recordemos de todo lo dicho en las pasadas ocasiones que la iglesia celta británica antigua era autónoma del romanismo e hizo parte del cristianismo católico antiguo. Primera cosa, ya lo hemos dicho, lo volvemos a enfatizar muy a manera de repaso. O B, lo que se da en 1534 y 1560 fue la desconstrucción o el reverso del sínodo de Whitby del año 664. En el sínodo de Whitby del año 664, con el rey Ethelberto, se inicia un proceso en el cual se inicia, digamos, la absorción del cristianismo celta en el cristianismo romano, en el romanismo. Eso es lo que se sucede en esta época del siglo VII. Ahora se está dando es un proceso inverso. Eso es lo que se va a dar en la época del siglo XVI, del siglo XVI. Es decir, que estamos hablando de un periodo de prácticamente 9 centurias después. Luego vemos la gesta emancipadora evangélica de Juan Wycliffe, que realmente tenemos que decirlo y repetirlo, uno no puede dejar de admirar a Wycliffe, de admirar el movimiento evangélico loyardo, porque es un elemento muy propio. Al mismo tiempo se va a dar el movimiento evangélico husita o de Juan Hus entre los checos en el país de Bohemia o lo que hoy es la República Checa. Al mismo tiempo, y también va a tener unos perfiles muy propios. Y ese movimiento del husismo también va a desembocar en la reforma. De una u otra manera, los hermanos moravos y los hermanos bohemios van a terminar adhiriéndose a la reforma, en este caso a la reforma luterana. Ellos van a terminar allá. Pero aquí estamos con el caso del movimiento inglés, del movimiento evangélico loyardo, que de una u otra manera va a desembocar también en la reforma anglicana o la reforma inglesa. Y entonces ahí tenemos la gesta emancipadora evangélica de Juan Wycliffe a fines del siglo XIV en Inglaterra, y esto muestra que la fe cristiana en dicho reino estaba viviendo un proceso propio, lo cual significa que en el siglo XVI el mismo tendría un desarrollo y unos frutos propios en condiciones iguales a los procesos alemán
franco-suizo, etcétera. Significa que la historia de la reforma franco-suiza, o lo que llamaríamos la reforma calvinista, pues fue todo un gran capítulo y fue una obra de unas vastas proporciones. O el capítulo alemán con la reforma luterana también fue un capítulo de vastas proporciones. Otro tanto se podría decir con el anabautismo, pero el anabautismo ortodoxo, pacifista. El anabautismo tipo Menon-Simons, ¿no? Podríamos decir, pero lo cierto es que aquí estamos frente a un proceso propio, que es el proceso británico, el proceso inglés, y un capítulo que realmente debe ser objeto del debido estudio, del debido examen, en su debida proporción. Ahora, luego tenemos el movimiento tenemos que el movimiento Loyardo recogía admirablemente toda una tradición cristiana británica propia de la iglesia celta antigua, de Anselmo de Canterbury en la época del siglo XI, de Thomas de Bradwardine ya en la época del siglo XIV también, y de Juan Wycliffe, y abonó la tierra británica para la difusión de la reforma cuando ésta tocó a la puerta. Es decir, que había un pueblo ávido, un pueblo en mucho dispuesto, podemos decir, por el designio soberano de Dios en sus planes, así estaba, y Dios obró las condiciones para que este proceso de la reforma anglicana llegara a darse. Luego tenemos que en los días del estallido del cisma protestante europeo, al mismo tiempo estalló el cisma inglés por iguales motivos de corte político que generaron la tensión entre la corona inglesa y el papado, al igual en mucho que el desgarramiento precursor que se dio con el grito evangélico de Wycliffe a fines del siglo XIV. Recordemos que allí lo que había en la época del rey Ricardo II era exactamente un descontento frente a las demandas de la corte romana que exigía el pago del óvulo de San Pedro. En Inglaterra se negaba porque el papado romano en ese momento estaba convertido en un fichero, en un llavero, títere de los intereses de Francia, y naturalmente que Inglaterra no lo iba a hacer porque Inglaterra estaba en guerra contra Francia. Entonces Inglaterra no iba prácticamente a servir de manumisa para subsidiar a un elemento que era un satélite títere, un elemento satélite o títere de los intereses de la corona francesa. Eran los días de la guerra entre Inglaterra y Francia, la guerra de los 100 años, y al mismo tiempo de los cismas de Aviñón y del cisma de Occidente. Y entonces notarán ustedes que allí se dio esa tensión entre la corona inglesa y el papado romano, y ahora vuelve a darse otra tensión entre la corona inglesa y el papado romano, y esta así con un carácter definitivo. Luego vemos que la doctrina de derecho canónico que usó la corona inglesa en el cisma inglés de 1534 fue en mucho lo mismo que esbozó Wycliffe en 1378 con las demandas de la corona contra el papado. Es decir, que ya hay aquí un primer sustrato de una doctrina de derecho sobre la cual nos vamos a asentar para proceder a hacer nuevamente un requerimiento en materia del derecho propio de la época, a nivel de la internacionalidad de la época, ¿no?
Y eso es lo que va a hacer la corona inglesa. Pero quien brinda esa plataforma es Wycliffe. Wycliffe fue el que brindó eso. Nosotros aquí en el medio colombiano sabemos que en un momento dado, en la interpretación de la Constitución Nacional, la Corte Constitucional, que es el organismo, la Corte máxima que hay aquí en nuestro país, Colombia, sienta lo que se llama doctrina de derecho. En eso, ninguna otra corte puede volver a producir un fallo que contradiga lo que la corte dijo en doctrina de derecho. Y entonces uno en doctrina de derecho se basa en que en ese fallo la corte dijo tal cosa y sobre eso uno interpone un alegato, lo que se llama un alegato ante el mismo tribunal de la Corte Constitucional, porque la Corte no se puede contradecir. Sucede que aquí opera lo mismo. Hay un sustrato, hay una doctrina de derecho. ¿Y quién es el que ha aportado eso en su sabiduría? Pues aquel instrumento que Dios usó a fines del siglo XIV, que fue Juan Wycliffe. Y sobre ese sustrato de derecho es que va a alegar la corona inglesa en esta ocasión. Esto le generó al movimiento evangélico reformador inglés una plataforma política social sobre la cual se desplazaría ventajosamente, a diferencia de la reforma en Alemania y Francia, donde esto no se dio. ¿De aquí de qué estamos hablando? Estamos hablando de un cisma que se produce entre la corona y el papado romano, y se produce por motivos políticos. Por motivos políticos se produce esto, y esto pues le brinda de inmediato una plataforma, le brinda un sustrato sobre el cual puede desplazarse la reforma inglesa. Pero repito, aquí lo que hay es entonces dos cismas. En un lado el cisma protestante, que está en todo su fervor en ese momento, con Lutero en Alemania, con Zwinglio en Suiza, de un lado, y del otro lado está el cisma inglés, que se vive en estos momentos por la tensión entre Enrique VIII y el Papa Clemente VII alrededor de la nulidad de su matrimonio. Ahora, en lo inmediato, Enrique VIII no era adepto de Lutero. Entonces, bueno aclararlo. Mas lo era de Erasmo de Rotterdam. Erasmo era humanista y partidario de Erasmo de Rotterdam. Era del partido de Erasmo de Rotterdam. ¿Qué hubiera sucedido si Erasmo y Lutero no hubieran tenido su disenso y se hubiera subido Erasmo al carro de la reforma? Ese es un gran interrogante que queda para la historia. Siempre se dan en materia histórica estas susceptibilidades. ¿Qué hubiera sucedido? Sí. ¿Qué hubiera sucedido en 1555, 1556 si el príncipe Mauricio de Sajonia hubiera logrado atajar y hacer preso a don Carlos V en Innsbruck? ¿Qué hubiera sucedido en la historia no solamente del imperio alemán, sino de todo el eje europeo? ¿Qué hubiera sucedido en la historia del imperio español? ¿Qué hubiera pasado si ese hecho se hubiera dado? Lo cierto es que no se dio, que entre la retaguardia de don Carlos V y la vanguardia del príncipe protestante Mauricio de Sajonia había 200 metros de distancia, pero realmente no se dio ese acontecimiento y Carlos V no cayó preso en manos de Mauricio de Sajonia. Pero son las eventualidades que se dan aquí. ¿Qué hubiera sucedido si Erasmo de Rotterdam se hubiera subido al carro de la reforma, siendo que Enrique VIII era en mucho adepto, fiel y partidario de Erasmo de Rotterdam? Pero aquí queda un sabor amargo en la boca con el caso de Erasmo de Rotterdam, el hombre que pudo haberlo hecho y no lo hizo. Se vienen a dar
Erasmo de Rotterdam muere en 1536. Ese es el año en el cual desaparece Erasmo de Rotterdam, 10 años antes de la desaparición de Lutero, de su fallecimiento. Pero Erasmo de Rotterdam pudo haber hecho mucho desde la posición en que estaba, que era una posición influyente, para evitar los estropicios, para evitar las infamias, los atropellos que se venían como una ducha de sangre sobre la reforma, no solamente en Inglaterra, sino en toda Europa, por manos de personajes de la talla de Carlos V, y no lo hizo. Esa es la triste realidad con el celebérrimo humanista Erasmo de Rotterdam. Es decir, el lamento alrededor de lo que pudo ser y no fue, de lo que se pudo hacer y no se hizo. Él podía tener, él tenía esa capacidad de influencia y alcance para invitar a las coronas a una gran reflexión y a crear un clímax nuevo en el cual se pudiera hacer un replanteamiento, pero Erasmo no lo hizo. No lo hizo. Es la triste y dolorosa realidad. En el año de 1521, Enrique VIII escribe un libro contra Lutero y recibe por ese motivo del Papa León X el título de defensor de la fe. Este es un título que todavía hasta el día de hoy los reyes de Inglaterra lo ostentan, lo llevan en su condición de cabezas de la Iglesia de Inglaterra. En el año de 1509, Enrique VIII contrae matrimonio de conveniencia con la infanta o princesa Catalina de Aragón, y aquí es donde es necesario proceder a desatar el nudo con pericia y hacer una serie de claridades y de apologética histórica. Es bueno hacerla. ¿Por qué? Porque en términos reales, claros y concretos, Enrique VII, padre de Enrique VIII, rey de Inglaterra entre fines del siglo XV y principios del siglo XVI, no había cifrado sus esperanzas para que fuera su sucesor, quien sería Enrique VIII, sino su hijo mayor Arturo. Arturo era una persona de muy buen físico, era una persona muy diestra, juvenil, en general, prometedora en todo el sentido de la palabra, y en aras de las alianzas, de las conveniencias políticas de la época, pues la corona española estaba en una etapa de ascenso y la capacidad de poder e influencia de los reyes católicos Fernando e Isabel eran grandes. Y Fernando e Isabel van a casar a sus hijos con lo más granado y más selecto de las diversas coronas europeas. Y en este caso, por conveniencia de Enrique VII, él va a dar a su hijo Arturo en matrimonio con Catalina de Aragón. Es un matrimonio de conveniencia como era lo propio de la época. Y el matrimonio tiene lugar, pero al poco tiempo, en forma inesperada, Arturo muere. Enrique VIII no había sido formado propiamente para ser rey. La formación de Enrique VIII era preferentemente monástica y escolástica. Era más dado a la escolástica de Tomás de Aquino que propiamente al examen y a la apropiación de los asuntos de Estado. Pero de manos a boca, Arturo muere y el aspirante de inmediato, conforme a la ley inglesa, era quien vendría a ser Enrique VIII. En consecuencia,
lo que hace Enrique VII es apresuradamente buscar un matrimonio entre Catalina de Aragón y Enrique. Pero esto se hacía en ese momento violando las normas del derecho canónico. En aras de eso, Enrique VII acude con presteza a procurar del Papa Julio II, procurar una dispensa especial para obtener ese o lograr ese matrimonio entre Catalina, que era viuda de Arturo, y Enrique, que era hermano de Arturo. Eso estaba prohibido por el derecho canónico. Eso no estaba permitido en el derecho canónico. Razón por la cual años después, cuando la crisis de matrimonio entre Enrique y Catalina se dé, en las universidades europeas, casi por unanimidad, van a sostener que esa dispensa de Julio II era un prevaricato contra el derecho canónico y que por lo tanto el matrimonio entre Enrique y Catalina era nulo. Siempre se suele escuchar en los diversos círculos de el divorcio de Enrique VIII con Catalina. Enrique VIII nunca solicitó el divorcio, jamás de los jamases, ni ningún rey, ni ningún noble de la antigüedad. En la antigüedad, cuando se dieron las crisis de matrimonio, osaron solicitar recurso de divorcio ante la Santa Sede. Ninguno lo hizo. Solicitaron fue recurso de nulidad porque eran católicos. Y para el romanismo quedaba muy claro que el matrimonio era un sacramento y como tal vínculo cristiano indisoluble. Por lo tanto, ellos no iban a solicitar un divorcio. Eso es una falsedad y es un atropello del lenguaje, y esto en una forma premeditada, porque esto viene de la dialéctica jesuítica con mucha anticipación. Por lo tanto, vamos por sus reales quiciales, digamos así, y pongamos las cosas en su orden. Enrique VIII lo que solicitó allí fue la nulidad de ese matrimonio o el reconocimiento de ese matrimonio como nulo. Al solicitar Enrique la nulidad de ese matrimonio, en la eventualidad de que la Santa Sede lo hubiera concedido, en la eventualidad de que eso se hubiera dado, naturalmente que la única hija sobreviviente de esa unión, que era María, no podría aspirar al trono de Inglaterra, porque de inmediato quedaría en exhibición su condición de bastarda y por lo tanto no podría, repito, solicitar o por la ley inglesa acceder al trono de Inglaterra. Entonces estas son peculiaridades que son bueno dejarlas ver de una crisis que se produce justamente cuando está en todo su furor el movimiento o los movimientos de la reforma protestante en el continente europeo. Pues bien, es en el año de 1509 cuando Enrique sube al trono y al mismo tiempo contrae matrimonio de conveniencia con Catalina de Aragón. Ahora, cuando se produzca la crisis de matrimonio y Enrique VIII solicite la nulidad, el motivo por el cual el Papa Clemente VII y luego su sucesor, que fue Pablo III, en el mismo año de 1534, el motivo por el cual
no le conceden, por la influencia del cardenal Wolsey, no le conceden la nulidad, es porque sencillamente Catalina Aragón es tía de Carlos V. Y Carlos V en ese momento es el poder más grande de Europa. Y en ese momento se está produciendo la reforma protestante y hay un poderoso partido en Alemania de los nobles alemanes que respalda la reforma y la eventualidad de ensanchar, de ampliar los márgenes del cisma protestante o de la reforma, más exactamente. Bueno, el cisma es un lenguaje más que todo romanista. Reforma es el lenguaje nuestro. Era muy grande. Y la corona incluso, perdón, el papado romano acababa de concederle al rey de Nápoles la nulidad de su matrimonio por el mismo motivo. Por el mismo motivo. Y a otros reyes les había concedido, y nobles les había concedido la nulidad por el mismo motivo. Pero en esta ocasión, por conveniencia política, no lo hace. Incluso se da otra eventualidad, y es que el sucesor de Clemente VII, porque Clemente VII muere en 1534, el sucesor de Clemente viene a ser Pablo III. Debía ser el cardenal Wolsey de Inglaterra el que lo hubiera sucedido. Por causa de esta situación de tensión que se da entre la corona, Wolsey no llega a ser papa. Él no llega a ser papa. Y más adelante va a caer en desgracia ante el mismo rey Enrique VIII al no conseguir la nulidad del matrimonio. Incluso parece que el mismo Wolsey sacrificó su aspiración al papado por lograr este objetivo. Entonces debe quedar muy bien claro por qué se daba esta eventualidad, cuál era el motivo por el cual al mismo tiempo que prácticamente todas las universidades de Europa, incluida la Universidad de Oxford, de Cambridge, la Universidad de Friburgo, Lovaina, se pronunciaban por la nulidad del matrimonio de Enrique VIII, porque Enrique consultó a las universidades. El papado se lo negó, pues sencillamente era una conveniencia política. Le temieron a Carlos V. En el momento en que Carlos V llegue a dar unos pasos por cortos que sean alrededor del radio de la reforma, sencillamente el papado romano se desploma con todo el estruendo de lo que eso significaba. Incluso no solamente llegaría a perder a España, sino al imperio ultramarino español. Eso era lo que llegaría a romper sencillamente. Por eso el papado, de una manera muy diplomática, prefiere entre el cisma continental europeo y el cisma insular, prefiere quedarse con el cisma insular, porque el papado romano está viendo un mundo europeo que se está haciendo astillas en ese momento. Entonces, repito, pues Enrique VIII fue el rey inglés que generó el cisma inglés. Es verdad, pero no fue ningún reformador protestante. De todas maneras, allí está de por medio los designios inescrutables, preciosos de Dios, que de una u otra manera él se dignó usar a este personaje en esta circunstancia para generar este cisma y sobre ese riel desplazar el carro de la reforma en Inglaterra y prácticamente en las Islas Británicas. La prueba de eso está en que todavía en 1531
se obligaba a los estudiantes de teología a renunciar bajo juramento a las doctrinas de Wycliffe, Hus y Lutero, con el aval de Enrique VIII, y Erasmo no hizo nada contra esto, ¿no? Y entonces la prueba de que Enrique VIII no es ningún reformador radica aquí, en esta actitud de intolerancia absoluta, donde a los estudiantes universitarios de Inglaterra, de las universidades de Cambridge y de Oxford, se les obliga bajo juramento a abjurar, a no acatar ninguna doctrina ni de Wycliffe, ni de Hus, ni de Lutero. Y entonces esto aquí nos pone en otra posición muy diferente al modelo jesuítico que a nosotros los latinoamericanos se nos ha enseñado por historia. Lutero, Enrique VIII no es un reformador. Reformador es Juan Calvino. Reformador es Enrique Bullinger. Reformador es Thomas Cranmer en Inglaterra. Y Tyndall. Y Vilney. Y Latimer. Ellos son reformadores. Y sobre todo para el caso de la Europa central, Lutero, a la cabeza de todos. Pero Enrique VIII no lo es. Aún más, incluso después de generado el cisma de Enrique VIII en 1534, este seguía considerándose buen católico y promulgó ley de traición y herejía, defendiendo las doctrinas del romanismo en mucho. Esto es lo que va a hacer él. Recordemos que incluso en su muerte en 1547, unos meses después, prácticamente 11 meses después de la muerte de Lutero, de la desaparición de Lutero, él pues deja un testamento y en el testamento dice que encomienda la mitad de su alma a Jesucristo nuestro Señor y la otra mitad la encomienda a la Virgen de Walsingham. Entonces, bueno, esto dice mucho del estado espiritual de Enrique VIII, que no es exactamente un hombre que transite en las legiones propias de la Reforma. Es un caso especial. De todos modos, repito, por su medio se produjo la ruptura del cristianismo inglés y el romanismo, y esto ya es muy significativo. Con él entonces comienza a producirse el proceso inverso al sínodo de Whitby del siglo VII, como ya lo he dicho. Al mismo tiempo que todo esto se daba en el seno de las universidades inglesas, se estaba produciendo todo un bullente movimiento espiritual con la lectura del Nuevo Testamento griego de Erasmo de Rotterdam y con la relectura de las obras de Agustín de Hipona y de otros. Había un fermento bullente en potencia. La reforma en Alemania surgió de las universidades. Otro tanto podemos decir que se dio con el caso de la reforma en Francia. De una u otra manera surge en la misma Universidad de la Sorbona de París. Y surge no solamente con Guillermo Farel, sino con Santiago Lefebvre de Taples, que en mucho es algo así como una especie de prelutero en Francia. Podemos decir más o menos eso, ¿no? Y la reforma surge en mucho es de las universidades. Y la reforma crea universidades. Hay que recordar la Universidad de Ginebra con don Juan Calvino, la Academia de Ginebra con Juan Calvino, que es la base de la Universidad de Ginebra, de la Gran Universidad de Ginebra. En Alemania, pues es con la Universidad de Wittenberg, también con la Universidad de Königsberg y con otras universidades que se llegaron a adherir a la reforma en Alemania. Y aquí son la Universidad de Oxford y Cambridge. Allí en esos medios
Está bullente este movimiento espiritual en esos días. El propio Enrique VIII era tan partidario de Erasmo que en gran parte sus primeros ataques a Lutero se debieron a que le consideraba un enemigo del humanismo y de un enemigo del romanismo y de Erasmo de Rotterdam. A eso se debió. Hay un punto pivotal en el cual Enrique VIII discrepa de Lutero, que no es una discrepancia solamente de palabras, que es la doctrina alrededor del libre albedrío y de su fruto, que es el penitencialismo. Es allí donde está el punto de crisis, ¿no? Entonces, por ese motivo, Enrique VIII arremete contra Lutero, porque Lutero va a establecer desde un principio la sola gracia y la total gracia de Dios en nuestra salvación y la depravación total o la corrupción radical en la condición natural del ser humano sin Cristo. En el año de 1525, Guillermo Tyndall, discípulo de Colet, traduce la Biblia de las lenguas originales al inglés, pues traduce el Nuevo Testamento. Él inicia todo un proceso allí de traducción. Algunos sostienen que lo que él hizo fue coger prácticamente el Nuevo Testamento de Wycliffe y hacerle una revisión, ajustándolo al Nuevo Testamento griego, que eso fue lo que él hizo. Pero de todas maneras, con Tyndall se marca una pauta prácticamente sin retroceso. Este es el año de 1525, todavía no se ha producido el acta de supremacía y todavía no se ha generado el cisma inglés. En el año de 1536 ya se ha producido el cisma y Guillermo Tyndall es traicionado y es martirizado en Bruselas. Y en esto juega un papel fundamental los agentes de espionaje de Enrique VIII contra Tyndall. Tyndall sí es un verdadero evangelista. Tyndall sí es un verdadero y auténtico cristiano. Tyndall sí es un reformador. Y esto debemos decirlo prácticamente con el estandarte en pie. Los tratados de Tyndall son de gran circulación clandestina a pesar de la oposición de Tomás Moro, que fue primer ministro, y a pesar de la persecución que se le hace al Nuevo Testamento, editado en Europa, editado en los Países Bajos, para introducirlo clandestinamente a Inglaterra, ¿no? Y esos tratados, no solamente el Nuevo Testamento, sino los tratados de Tyndall, circulan por debajo de la mesa, pero en forma profusa en todos los medios sociales de Inglaterra, especialmente entre la baja y la alta nobleza, y también entre el estudiantado de las universidades y también mucho entre los humanistas. El periodo que va entre 1509 y 1534, pues es el periodo de matrimonio entre Enrique VIII y Catalina de Aragón. Los 4 niños varones que le nacen mueren en la cuna y solo le sobrevive una niña, que es María de Inglaterra, Mary Blood, o María la Sanguinaria. Y esto produce la crisis y produce el cisma. ¿Por qué? Porque Enrique VIII tiene serias perturbaciones de conciencia. Enrique VIII se considera un incestuoso y Enrique VIII considera que estos son castigos de Dios. Él necesita un heredero a la corona. Él lo necesita urgentemente y el tiempo pasa y los 4 niños varones que nacen mueren en la cuna
solamente sobrevive María o Mary, y por este motivo él considera que Dios lo está castigando, que es un castigo divino por haberse casado con la viuda de su hermano, violando el derecho canónico de la época. En consecuencia, a Enrique VIII va a procurar solicitar y va a hacer todo la solicitud para obtener la nulidad de su matrimonio con Catalina de Aragón. El periodo entre 1509 y 1547 es el periodo del reinado de Enrique VIII. Démonos cuenta que entre Lutero y Enrique VIII no hay sino 11 meses de diferencia en la desaparición del uno y el otro. No hay más, ¿no? De todas maneras, casi que llenan el mismo ciclo en la época del siglo XVI. Y son personajes influyentes de una u otra manera, con un sentido marcado en la historia de Europa, y sobre todo el reformador doctor Martín Lutero, que es el hombre que realmente logra el objetivo de efectuar una ruptura con la Edad Media. Cuando hemos situado la ruptura con la Edad Media en la caída de Constantinopla en 1453, pues nosotros lo que decimos es que realmente se inició un proceso de ruptura allí, pero el hombre que realmente rompe al medioevo es Lutero, y esto haciendo o siendo el portavoz, el heraldo del regreso pleno del Evangelio y de la Sagrada Escritura al mundo de su época. En el año de 1534, ante la negativa del Papa Clemente VII a concederle la nulidad del matrimonio con Catalina de Aragón, Enrique VIII, respaldado por la mayoría de la nobleza, impulsa un paquete de leyes en el Parlamento inglés con resultado positivo, a fin de consolidar la ruptura con Roma y nombrar a Enrique VIII cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Y de esta manera se iniciaba el proceso de liberación de la Iglesia británica de la cautividad babilónica del papado romano, y se restituía o se iniciaba la restitución de su autonomía al cristianismo británico. Se viven entonces aquí procesos inversos en lo que tiene que ver en la comparación entre Inglaterra y España. ¿Por qué? Porque en el caso concreto de Inglaterra, aquí lo que se opera es un descolinchamiento con el romanismo. En el caso de España, lo que se hace con el patronato que es concedido entre los reyes católicos y el papado romano, es que la Iglesia de España quedaba sujeta a la corona española, y los prelados de la Iglesia española en sus nombramientos tenían autonomía por parte de la corona española, es decir, que la corona española era autónoma en el nombramiento de los prelados de la Iglesia española, y esos prelados debían prestarle fidelidad a los reyes, y toda la estructura administrativa de la Iglesia española quedaba sometida a los reyes. Con el caso de la Iglesia americana, porque este es el periodo del descubrimiento de la conquista de América, a su vez la Iglesia americana quedaba sometida a la corona española, y también quedaba sometida al patriarcado de Toledo. Por lo tanto,
la iglesia americana a lo largo de todo el periodo de la colonia no tendría contacto directo ninguno con el papado romano, sino que la iglesia estaría sometida a la coyunda, tanto de la corona como como de la iglesia española. En consecuencia, en el periodo de la colonia nuestro, en la generalidad de toda nuestra América, desde México hasta la Argentina, la corona administraba los bienes de la iglesia y los administraba a su acomodo. Y la corona era, los gobiernos coloniales eran los que nombraban a los clérigos en los diferentes cargos públicos. Por lo tanto, la iglesia no tenía autonomía, ni las órdenes religiosas tenían autonomía. Todo dependía de la corona. Entonces, este es un proceso que en mucho se da a la inversa con el caso de Inglaterra. Ya en este momento, el cristianismo inglés comienza a salir de la coyunda romana. Al contrario, el cristianismo español es sometido doblemente a la coyunda romana, y lo mismo el catolicismo americano, el nuestro, ¿no? Entonces, esto es bueno sentarlo y dejarlo ver. Por esto estamos sentando claridades. Con el fin de aclarar la confusa situación religiosa que esto generó, porque pues el cisma inglés genera confusión en el seno de la sociedad inglesa, del pueblo inglés en general. Con el fin de aclarar la confusa situación religiosa que esto generó, el propio monarca redactó, el propio Enrique VIII redactó en 1536 los 10 artículos, que es un primer documento de la iglesia anglicana, una especie de compromiso velado entre catolicismo y luteranismo, donde ya se ve cierta mano tenue del partido criptoprotestante, ¿no? Ahí se ve en la forma de redacción, digamos, que se deja ver entre líneas, pues, la influencia del partido criptoprotestante, quiere decir protestante velado, es lo que cuando hablamos de partido criptoprotestante. En el año de 1538, este primer documento es complementado con los preceptos. En ellos se exhortaba al clero a enseñar al pueblo la pura palabra de Dios y a desterrar las supersticiones. Se autorizaba también a leer la Biblia en lengua inglesa. Luego, también debemos ver que en el año de 1537, o sea, un año atrás, se promulga y publica el libro de los obispos, donde se niega la doctrina del purgatorio, pero aún se menciona la doctrina de los 7 sacramentos. Enrique VIII nunca estuvo dispuesto a aceptar la confesión evangélica luterana de Augsburgo, nunca, ni siquiera en parte, ni siquiera en parte. Y esto ya dice mucho del caso de Enrique VIII una vez más. Aún más, en los años posteriores se aprobó una ley para abolir la diversidad de opinión, que fue seguida por la ley de los 6 artículos, en los que se establecía la pena de muerte contra los luteranos. En el año de 1540 cayó en desgracia el primer ministro Cromwell del partido criptoprotestante, y con él caen en desgracia Cranmer, Barnet, Garrett y Jeremy, que eran firmes adeptos de la reforma, aunque en este momento pues se hallaban en forma velada, ¿no? Pero repito, miren ustedes que esto significaba toda una serie de fluctuaciones, y esto era porque Enrique VIII no era adepto de la reforma. Los reyes, Gustavo Vasa, por ejemplo, en el caso de los países escandinavos, fueron firmes adeptos de la reforma protestante, y lo fueron en forma clara, en forma nítida.
pero en el caso de Enrique VIII no se da esta eventualidad. El libro de los obispos es revisado como libro del rey y se restablecen las doctrinas romanistas de la transubstanciación y de la no lectura de la Biblia por parte de los legos. Eso significa que en un momento dado Enrique VIII dio unos pasos adelante y luego, como el cangrejo, dio pues 2 pasos hacia adelante y 3 pasos hacia atrás. Y bueno, luego viene el periodo de 1547 a 1553, que es el periodo del reinado de Eduardo VI. Hubiéramos querido que el reinado de Eduardo VI hubiera sido mayor. La madre de Eduardo VI es Juana Seymour. Es más o menos la 4ª esposa de Enrique VIII. Ella es la que viene a ser la madre de Eduardo VI y Eduardo pues llega al trono en la época cuando uno es menor de edad. Por lo tanto, llega bajo la regencia y la tutoría del duque de Somerset. Y el duque de Somerset era firme partidario de la reforma. Por lo tanto, aquí hay un primer paso ya más claro de la influencia de la reforma bajo el rey Eduardo VI, ¿no? Pero pues Eduardo muere y queda un vacío de poder inmediato. Y aquí está la única que puede aspirar con más propiedad al trono, que es María Tudor, hija de Catalina de Aragón, fiel adepta del romanismo y que viene también al mismo tiempo a ser la esposa de Felipe II de Inglaterra, de España, Felipe II de España, hijo de Carlos V. Por eso es que Felipe II, años después, va a pretender reclamar la corona inglesa para él y va a pretender por eso va a enviar la famosa Armada Invencible, que va a resultar derrotada en pleno mar, ¿no? En pleno mar es que se va a producir esa derrota, ¿no? Que de la llamada Armada Invencible. De todos modos, entre 1553 y 1558, que es un periodo de 5 años, va a gobernar María Tudor. Y con María Tudor lo que viene es toda la campaña de regreso del romanismo. Y naturalmente eso significa que el partido criptoprotestante o partido protestante ya, con Cranmer, con el obispo Hooper, con Latimer, con Ridley, pues van a caer en desgracia. Y estos clérigos y también profesores universitarios pues van a ser procesados y van a ser reducidos a la pira ardiente. Incluso hay clérigos españoles sobresalientes en este doloroso proceso de martirio de los destacados obispos y pastores de la Iglesia de Cristo que lideraban la reforma en Inglaterra, ¿no? No lo recuerdo ahora el nombre exactamente del arzobispo de Toledo, que va a acompañar a Enrique II en todo el trámite de los procesos para las ejecuciones de estas cabezas prestantes del partido reformador. Fue una noche negra este periodo del gobierno de
María Bluth. De todas maneras, ella muere intempestivamente y no deja un sucesor al trono. Es que es decir, cuando miramos a Felipe II con María Bluth, lo que hay es un matrimonio también de conveniencia. Ella era mayor de él 13 años. Y ella no fue una persona mentalmente que pudiéramos decirlo sana, es una persona muy perturbada. No hay unas relaciones tampoco muy felices entre ella y Felipe II, no las hay. Desaparece ella intempestivamente y esto da lugar precisamente a que por la vía del duque de Northumberland y también del duque de Somerset pueda llegar al trono pueda llegar al trono Isabel, que viene a ser Isabel I de Inglaterra, que era hija de Enrique VIII con Ana Bolena. Allí llega entonces la medio hermana de la afinada María o Mary Bluth. La medio hermana llega al trono de Inglaterra y ella, todo lo contrario, va a tener un gobierno extenso entre 1553 y el año de 1605. Ella no va a ser de una vida breve, sino una vida longeva. Y hemos de tener en cuenta nosotros que los reinados más ilustres de Inglaterra han estado en manos de mujeres. Y ahí tenemos el caso presente de la actual reina Isabel II, ya de 94 años. Su esposo, pues todos lo sabemos, acaba de fallecer de 99 años y 10 meses. Faltaban 2 meses para que cumpliera los 100 años. El príncipe Felipe de Edimburgo. Pero Isabel II sí va a tener un reino consolidado. Pues hay muchas cosas que nosotros podemos decir del caso concreto ya de Isabel de Inglaterra. De todas maneras, digámoslo en el sentido más propio de la palabra, con Isabel se consolida el anglicanismo. Y el modelo del anglicanismo es el modelo de la vía media. ¿Por qué nosotros estamos hablando de este modelo? En primer lugar, bueno, destacar, en 1555 se da el martirio doloroso del arzobispo Cranmer, de Thomas Cranmer, él sí un reformador. Y desaparece entonces el de la escena, pero van a venir otros, entre otros Edmundo Grindal, también como arzobispo de Canterbury, pero ellos van a procurar lo que se llama la vía media. ¿Por qué? ¿A qué se debe este proceso llamado el de la vía media? Se debe, en primer lugar, a la influencia horrenda que en su época hubo del anabautismo anarquista, con la idea de que la reforma venía a ser una revolución. Y la reforma no era una revolución en el sentido de una insurrección, de proceder por las armas, de imponer sobre las almas y los cuerpos unas convicciones. Ese no era el sentido. Y de acabar prácticamente hacer un borrón total y cuenta nueva, desconociendo todos los elementos que hubiera allí. Lutero los llamó los entusiastas, comenzando por su antiguo compañero de armas que había sido Carlos Tadio o Karlstadt y Thomas Münzer, que son los que llegan a incitar a la propaganda por el hecho y los levantamientos y los incendios de los monasterios, el ataque a los monjes que se hallaban reclusos en esos monasterios, la coerción en general, el caos. Y lo que se va a producir después con el famoso reino de Münzer en 1536 en Alemania, que eso va a ser una cosa muy sangrienta,
por parte de los anabautistas anarquistas. Y cuando en Inglaterra y en otras partes llegan a observar esos estados anárquicos, pues sencillamente los hombres de la Reforma dicen: un momento, a este tipo de excesos debemos procurar no llegar. Y además de eso, hay también toda una tradición de por medio, hay todo un camino recorrido, hay todo un patrimonio que no lo podemos sencillamente coger y tirar así por la borda como pretendía Carlos Tadio. Hay toda una herencia teológica con Agustín de Hipona, con Anselmo de Canterbury. Hay todo un recorrido de la iglesia celta antigua y de elementos que no están propiamente en riña con el evangelio y que lo que hacen es dar una legitimación al proceso reformador. Y por eso ellos no estuvieron de acuerdo con ese tipo de iluminismos. Lutero nunca estuvo de acuerdo con los famosos profetas de Zwickau, que fueron los que generaron la rebelión de los campesinos de Turingia con Thomas Müntzer y otros iluminados de la época, que llegaban a decir que ya incluso en aras de la iluminación del Espíritu Santo ya no necesitaban ni la Biblia, y andaban incitando a la gente con sus iluminismos y sus profecías de pacotilla y de altísimo peligro a despotricar contra el orden y generar en aras del evangelio un caos que eso es algo que no debe ser. Y en Inglaterra sencillamente lo que hacen los reformadores es obrar con un sentido de cautela. Uno nunca puede pretender en aras del cambio tirar a la bañera con todo el bebé. Uno saca el bebé y tira la bañera. Así lo decía Sproul y estamos de acuerdo con eso. Así que había muchos elementos de todo el recorrido de la iglesia que eran elementos positivos, que no se podían tirar así como así, y todo incendiarlo y reducirlo a cenizas en aras de un entusiasmo carnal. No, pues no se podía hacer eso, y sencillamente por eso en Inglaterra se procura lo que se llama la vía media de la reforma anglicana. De todas maneras, también queda de por medio el hecho según el cual en el año de 1570 el Papa Pío V excomulga a Isabel I de Inglaterra, lo que significa ahondar más la separación entre el cristianismo anglo-británico y la reforma. En 1560, al mismo tiempo, se produce la separación de la iglesia escocesa de la comunión del romanismo y se establece el presbiterianismo en Inglaterra. En el año de 1562 se publicaron los 39 artículos de la iglesia anglicana en 1562. Y esto ya con un sentido casi que prácticamente definitivo, ¿no? Y en el año de 1588 es cuando se produce la famosa intento de Felipe II de invadir a Inglaterra con la Gran Armada. Realmente nunca se trató en términos reales de una victoria de la Armada británica contra la Armada española. Fueron los elementos naturales de Inglaterra, los instrumentos que Dios usó para derrotar a la Gran Armada, la Armada Invencible, generando un número copioso de muertes. Ahorita no recuerdo el número,
de hombres de la Gran Armada que van a morir prácticamente ahogados y frente a las adversidades, las pestes en los barcos de la Armada Invencible por la pretensión de Felipe II de asumir el trono inglés. Si la Gran Armada o Armada Invencible hubiera logrado recoger los tercios españoles en los puertos de Flandes, es decir, de lo que hoy es Bélgica, y no se hubiera producido el cambio climatérico que se producía en la época en que se produce, que es de los meses de julio y agosto, pues sencillamente la historia de Inglaterra muy probablemente hubiera sido otra. Si los tercios españoles logran poner pie en el territorio inglés, en ese momento Inglaterra quizás no hubiera tenido la forma de resistir, pero los piratas ingleses, entre otros, pues ahí está Francis Drake, pues logran en gran parte, digamos, hacerle un juego circense a la Gran Armada, que era voluminosa, grandísima, unos barcos realmente inmensos, ¿no? Y difíciles de maniobrar. Y logran incluso enviar unos barcos incendiarios cuando la flota española está tratando de atracar en las costas del país de Flandes o Bélgica, y logran perturbarlos. Y el objetivo, lo que ellos estaban esperando era que los vientos cambiaran. Eso era lo que querían en sus patrañas de distracción los ingleses. Y en efecto, Dios obró, los vientos cambiaron y se pusieron completamente en contra de la Gran Armada, y la Gran Armada perece en plena mar prácticamente. Por eso la reina Isabel envió a acuñar una moneda donde decía: Dios sopló y dispersó a nuestros enemigos. Eso fue lo que pasó. No fue una gran victoria de la Armada Británica. Esto no es real. Fueron los elementos. Y por eso Felipe II va a decir: yo envié a la Armada a combatir contra hombres, no contra los elementos de la naturaleza. Pero de todas maneras, ese fracaso de la Armada Invencible consolida aún más la reforma en Inglaterra. Realmente, desde la batalla de Hastings en el año 1066 hasta el día de hoy, Inglaterra no ha sido invadida. No la pudo invadir Felipe II, no la pudo invadir Napoleón Bonaparte, no la pudo invadir Hitler, no lo pudo hacer, ¿no? Y siempre hemos de tener en cuenta que de una u otra manera Dios ha usado a Inglaterra con grandes propósitos. Lamentamos el estado de declive espiritual presente del cristianismo inglés en todas sus ramas, pero sabemos que Dios usó, ha usado y usará siempre a las naciones como Él en su designio soberano inescrutable determine usarlas.